el monográfico, que espero lo estén avanzando. Eso estuvo en la primera diapo, me parece que fue, donde se explica de qué trata. Espero que ya hayan encontrado o hayan definido con su grupo qué tipo de empresa van a analizar. Vamos a ver si encuentro esa presentación. Lo que necesitamos es que ustedes definan al grupo o a la empresa que van a estudiar y sobre ellos hacer una monografía de acuerdo a las teorías revisadas, qué es lo que les ha pasado en los últimos 40 años, cómo se han transformado, ¿no? La recomendación era de que sean empresas que mínimo tengan 40 años, pero sin embargo estuve revisando, por ejemplo, algo interesante es el grupo AG y solamente tienen 32 años, entonces podría ser, si son grupos representativos, que el tiempo disminuya, ¿no?, de lo que se puso como base. Para los que no se acuerdan, vamos a darle una revisadita mientras van llegando sus compañeros. Esto está en la primera clase. Se dijo que hay un segundo trabajo monográfico, este es un trabajo de campo grupal también, en donde el objetivo es entender la teoría organizacional, pero de empresas peruanas, ¿no? Cada grupo debe elegir la empresa donde realizará la investigación. No pueden ser pequeñitas, tienen que ser medianas a grandes con la finalidad de analizar un gran rango de años, ¿no? Pedía de más de 40 años de existencia en el Perú. Sin embargo, podría ser que algún grupo sea muy nombrado en el país y tenga menos años. Por ejemplo, el grupo AG, ¿no?, que ellos tienen 32. Ahí tendría que conversar con cada grupo para ver qué empresa es la que han decidido analizar. La monografía debe explicar el desarrollo de la organización desde su creación hasta el presente y de qué manera ha influenciado de repente los modos de gerencia, las decisiones estratégicas, para que ellos puedan seguir presentes, vigentes, y incluso en este último año, ¿no?, cómo les está yendo. Aquí usted va a tener que evaluar su modelo de organización, su diseño, la estrategia, la cultura, qué enfoque moderno tienen. Y cuando nosotros revisamos estas empresas siempre existe una gran información, ¿no? A veces es interesante ver, por ejemplo, si están en su segunda o tercera generación, si son grupos familiares, y esto permite un ingrediente importante, el enfoque moderno, ¿no? Y, por supuesto, analizarlos bajo las teorías que hemos revisado, ¿no? Incluso les puse una anotación ahí que la descripción puede ser muy parecida al caso Xerox, ¿no? Pero no es una situación de simplemente contar cómo ha sido la empresa, sino que deben agregar el análisis y conclusiones, y estas conclusiones deben de tener una fundamentación, ¿no? Todas las conclusiones que obtengan ustedes, ¿no?, de las estrategias que de repente más impactaron, tienen que tener una fundamentación. Eso es el valor en realidad de este trabajo. Este trabajo, como ustedes saben, se presenta una semana antes del final y se expone, ¿no? También se expone por grupos. Estuve revisando entre las 10 o 20 primeras empresas o grupos familiares. En realidad sería interesante grupos familiares porque las empresas comenzaron unitarias, sin embargo en el camino se fortalecieron en más y más unidades de negocio, en más y más grupos económicos y se hicieron fuertes, ¿no? Por eso es que nosotros cuando decimos el grupo Rodríguez Banda, de repente hablamos de Leche y Gloria, de cementos, de transportes, ¿no? Pero comenzó como Leche y Gloria, ¿no?
Entonces, eso es importante entender, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conocer sobre las organizaciones peruanas? Yo recomendaría el Grupo AG, el Grupo Gloria, Credit Corp, el grupo El Jochil, el Graña y Montero. Graña y Montero sería bien interesante porque ellos hace unos meses nada más le quitaron una letra a su nombre y ya son nuevos, ¿no? Ya se limpiaron la cara, limpiaron su ética y todo lo demás, ¿no? Sería bueno ver esa estrategia última de cómo están nuevamente poniéndose de pie, ¿no? El grupo Breca, que es una sumatoria del grupo Brescia y el Caferata. El grupo Brescia fue muy fuerte en el sector agro, en el sector, las primeras computadoras que se mercadeaban aquí en el Perú eran de este grupo, ¿no? Trajeron todo ese negocio del grupo Romero, que comenzó con el agro, se habla de que comenzaron vendiendo limones y miren, ahora es un grupo grande, ¿no? En todo caso, si no es estrictamente el Grupo Romero, podrían ir al Credit Corp directamente. El Grupo El Comercio, analizar, por ejemplo, que ellos tienen más del 80% del mercado en noticias, ¿no? Todas las radios, todos los pasquines, todos los periódicos serios, todos son de ellos, ¿no? Y que ese realmente es el cuarto poder, como menciona algunos programas televisivos, de decidir qué sale publicado mañana y a quién tumbo pasado mañana, solo con la noticia, ¿no? Y ver realmente quién tiene el poder. Belcorp también es un grupo interesante, ¿no? De productos de belleza que podrían hacerlo. Bueno, esa es una relación que recomiendo y me gustaría ya que definan, porque nos queda muy poco tiempo, tenemos 3 semanas nada más que desarrollar el tema y necesito saber para que no se repitan los temas, ¿no? A más tardar el día jueves, ustedes pueden, de repente ya lo han avanzado, pero el día jueves yo necesito saber en qué empresa están ustedes obteniendo información. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda sobre el particular? Sí, profesora. Sí. ¿A quién podríamos avisarle? ¿Quizá la delegada para definirla en nuestra empresa y que no se pueda repetir con otro grupo o lo definimos el día jueves? El día jueves yo voy a preguntar al coordinador de cada grupo, ¿no? Coordinador o coordinador de cada grupo. Y decirle, grupo tal, ¿qué empresa, no? Si pueden trabajar con la delegada de una vez el día de hoy para que ya no tenga yo que hacer esa tarea el día jueves, sería excelente, ¿no? Okay, Pero profesora. para mí la información es para el jueves, ¿no? El jueves vamos a tener el foro de lecturas y una práctica, la tercera práctica calificada, que va a estar muy relacionado al tema que hemos trabajado, ¿no? El rediseño de procesos. Estuvimos algo atrasados por el tema de que se movió el examen parcial y, no sé, avanzar un tema que no venía en el parcial durante una semana, estuve haciéndolo, ¿no? Pero la pregunta será, ¿este tema viene en parcial? No, como que se le desvalorizaba el tema si no venía en el parcial. Sin embargo, hemos avanzado algo y hoy día debemos completar la información de procesos y en la siguiente clase vamos a hablar del foro y la práctica calificada que va a ser corta en realidad, ¿no? Para no atrasarnos más. Y allí vamos a también consultar sobre qué trabajos van a desarrollar. O mejor dicho, la monografía, en qué empresa la van a desarrollar. Bien, entonces ya todo esto lo revisamos y nos quedamos en la etapa 2 de identificación. En la clase pasada vimos los ejemplos de sus compañeros en el tema de modelar clientes. Espero que se haya definido bien eso, entendido bien, porque lo que viene ya es más amplio y ya debería haber quedado entendido el modelamiento de clientes, debería haber quedado bien entendido también extender los modelos, el valor agregado, la correlación, todos estos puntos debería estar ya sobreentendido, nadie los va a revisar, pero están sumados ya en la teoría que viene, ¿no? Y dijimos que vamos a tomar nuestro tiempo en lo que era mapas de procesos, la caracterización de procesos y el BPM. En mapa de procesos nosotros encontramos que existe
una definición muy parecida a lo que espero estén viendo en pantalla. Vamos a ver. No sé, a veces paso la pantalla y no sé si es mi software, pero se demora. Cuando principalmente lo quiero ampliar. A ver, no puedo ampliar. Ya. Creo que ahora sí lo ven. Entonces, veíamos diversas teorías de esta clasificación de los procesos, ¿no? Las más utilizadas, leí algo de estadísticas del Perú, un 70-75% de las organizaciones que están entrando a gestión por procesos utilizan la expresión, ¿no? La expresión, digamos así, la gráfica, el diagrama para mapa de procesos del que están viendo en pantalla, ¿no? Donde se trata de clasificar a los procesos como procesos de gestión, los que están más relacionados al nivel estratégico, a los que dan el lineamiento en la organización. También reciben el nombre de procesos estratégicos. En el centro se acumulan los procesos productivos, operativos, otros le dicen del core del negocio y en la mayoría de casos le dicen procesos misionales que llevan la misión de la organización. La misión es el objetivo social, o sea, qué produzco, qué doy a la sociedad o al stakeholder con quien me estoy relacionando. Entonces, aquí pongo esa relación. Y por último, los procesos de apoyo que están justamente son creados para apoyar a los procesos misionales. Si no existiera ningún proceso misional, no debería existir procesos de apoyo, ¿no? Y se nombran a los proveedores y a los clientes. También se coloca un nivel más abajo en donde podría intervenir otros, ¿no? Otros involucrados en el proceso, generalmente las entidades del Estado o entidades de control, etcétera, ¿no? Pusimos un ejemplo pequeño esta era de una universidad en donde para ellos era procesos directivos, ¿no? Como les digo, eso puede ser procesos estratégicos, procesos de gestión. Aquí en esta organización lo han llamado procesos directivos. Y para ellos los procesos directivos son el direccionamiento estratégico, la gestión financiera, la proyección institucional y la acreditación, ¿no? Luego clasifican a los procesos misionales que cumplen el objetivo en realidad de la organización, para qué existe, ¿no? Si tú no identificas el proceso misional, la pregunta es qué servicio y qué producto doy, para qué existo ante la sociedad. Entonces, esta organización, que es una universidad colombiana, lo que dice es, ¿no? Capta a los usuarios como necesidades y despacha sus productos o servicios para la satisfacción de los usuarios. Y aquí entre sus procesos misionales pone a la docencia, la extensión y proyección social, el bienestar institucional, la investigación, desarrollo e innovación. Si estuviéramos en la Universidad de Ingeniería, ellos como procesos misionales, y debe estar publicado en la página de OCDE en la UNI, como procesos misionales no ponen docencia, ¿no? Ellos creo que le ponen academia, ¿no? La gestión académica, porque la docencia se ve muy limitada. En realidad es todo un compendio de actividades, ¿no? Que tú transmites desde la matrícula hasta el curso, ¿no? También está el bienestar, también está la investigación. Y finalmente en este modelo tenemos los procesos de apoyo, que apoyan a que se lleven a cabo los procesos misionales. Aquí están servicios académicos, servicios financieros, gestión humana y el mejoramiento continuo, ¿no? Esa es su propuesta. Entonces, si quisiéramos describir mejor, los procesos directivos son los que dan orientación a la organización, los procesos misionales son los que brindan el producto o servicio, y los procesos de apoyo son los que, como su nombre lo indica, apoyan a que los procesos misionales se lleven a cabo. Quitando procesos misionales, si no hubiera esos procesos, no habría mejoramiento continuo.
Quitando los procesos directivos, los procesos misionales no tendrían un ordenamiento, una política o a dónde están queriendo llegar. Entonces, esa es la concadenación en realidad de estos 3 niveles que vemos acá en procesos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos también que de acuerdo a la organización donde nos encontremos, tenemos una gran variedad para describir procesos, gráficas para describir procesos. Dentro de ellos, como les digo, está el mapa de procesos, que es el que vamos a ver. Y de estas descripciones son generales, por eso las he colocado rápidamente. En lugar de esto, nosotros vamos a utilizar la nomenclatura de BPMN, ¿no? Que es, después programaremos, después lo veremos en unos videos y en una práctica con Visay. Todo esto ya lo vimos y he colocado en Univirtual un documento en donde más o menos les va a orientar la forma de elaborar estos mapas de procesos que acabamos de ver. Por favor, es una lectura muy simple. Tengo una fuente acá de información muy buena y deberían de revisarlo, que es lo que estoy revisando, estoy mencionando ahora con más agregados, ¿no? Por ejemplo, aquí comenzamos con la definición de proceso y es importante resaltar de que la gestión por procesos se valora en la ISO 9000, la versión 2015, ¿no? Y se observa con una mayor profundidad las definiciones. Cada vez la ISO apoya más a la gestión por procesos, ¿no? ¿Cómo hacer el mapa de procesos? Hay que definir todo esto para que ustedes lo lean. Y dice aquí, ¿no? Aunque sí es cierto que existen ciertas clasificaciones estándares, la mayoría de empresas, como lo mencionaba, utilizan por lo común los procesos de dirección o estratégicos, los procesos misionales y los procesos de soporte y apoyo. Y lo más interesante aquí es que nos dan un ejemplo. También nos mencionan, ya no, al comienzo nosotros mencionábamos como un cliente genérico, ¿no? Y acá cuando ya vamos a mapear procesos, nuestros clientes van a ser todos nuestros stakeholders, ¿no? Lo que busca cada entidad que busca de nosotros un producto o un servicio. Entonces, paso 1 justamente es identificar eso, ¿no? Las partes interesadas, los stakeholders, o lo que mencionábamos nosotros, el modelamiento de clientes, ¿no? Aquí quisiera que revisen bien este caso, se llama Velocis. Hay toda una descripción para que ustedes puedan con ello trabajar un caso de mapa de procesos, ¿no? Las partes interesadas, por ejemplo, aquí se habla de clientes, colaboradores, reguladores y proveedores, ¿no? Lo que nosotros estábamos viendo todo como clientes, aquí ya comienza a denominarse las partes interesadas y en algunas bibliografías los stakeholders. También menciona que igualmente, ¿no? Nos debemos quedar con una clasificación. En este caso, debido a que en la mayoría de organizaciones peruanas se tienen estratégicos operativos y de apoyo, o estratégicos misionales y de apoyo, aquí también vamos a usarlo así, ¿no? Y luego describe, ¿no? Esto es importante porque aquí debemos identificar los procesos misionales. Describe qué servicios brinda o qué es lo que hace la organización. Entonces, yo quisiera que por favor lo lean y lo entiendan. Esto está bien interesante. Todas las áreas, porque al final vamos a encontrar que esta información, esta pequeña información, la plasman en un mapa. Es algo muy parecido a lo que vamos a trabajar el día jueves, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el mapa de procesos en donde en esta organización han identificado la gerencia estratégica y la planificación estratégica como procesos estratégicos. Y luego, todo lo concerniente al core del negocio o los procesos misionales, para ellos ha sido la planificación y control de la operación, la venta digital, la venta física, el transporte de pasajeros,
el centro de contacto y el mantenimiento, ¿no? Es una empresa de transportes. Y finalmente he identificado también los procesos de apoyo. Aquí vemos capital humano, mejoramiento, adquisiciones, jurídica, contabilidad y tecnología, ¿no? Entonces, este es un primer ejercicio que se tiene que hacer, un mapa de procesos, porque en una sola página, en una sola hojita, ya nos damos idea qué es lo que hace la organización. El lineamiento básico o la orientación, las políticas, la gerencia estratégica, la planificación financiera. Los procesos misionales, o sea, qué servicios brindan, está aquí. Venta digital, venta física, transporte de pasajeros. ¿Y quiénes apoyan? Y casi todo relacionado con los procesos interiores, o sea, internos a la empresa, los procesos de apoyo. Entonces, por favor, lo lee y también cómo a través de esta primer mapa nosotros empezamos el tema de la caracterización y aquí también en un acápite habla de que la caracterización se hace a través del CIPOC. Y el segundo, cuando ya hablamos de la diagramación, ¿no? Y que utilizamos los estándares del BPMN. Y si eso lo interesante es hacerlo ya a través de un software, ¿no? Ya vemos más ejemplos aquí para utilizar la herramienta BPMN. Entonces, esta pequeña separatita la he preparado justamente para que ustedes tengan un ejemplo de lo que estábamos hablando en mapa de procesos. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, tomando en cuenta ya el mapa de proceso, es una herramienta que nos va a ayudar a entender mejor los procesos. Pasamos luego a la caracterización. Y para la caracterización nosotros tenemos el diagrama CIPOC, que lo vimos también en la clase pasada, y acá está. No pasan las páginas, no sé por qué. El diagrama CIPOC, recuerdan que nos quedamos haciendo el ejercicio de la limonada, un ejercicio tan sencillo, pero que a nosotros nos interesaba entender que no podemos comenzar con proveedores si no sabemos qué es lo que quiere el cliente. Entonces, este diagramita nos sirve para caracterizar, porque no solamente nos define este proceso, sino lo más valioso, ¿no? ¿Qué entra, qué sale? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro proveedor? Y los atributos que nosotros quisiéramos del producto que va o el servicio, y los atributos de las entradas para transformar al producto o servicio. Entonces, también dentro de la información que les he dado, hay un ejercicio de diagramas CIPOC. Incluso les pedí que lo leyeran. A ver, ¿a alguien intentó leer la separatita? ¿Alguien me puede hablar del diagrama CIPOC? ¿Nadie? Profesora, yo estuve leyendo un poco. Carol. Sí, y en esa parte que decía el proveedor de tus entradas, yo primero pensaba que era como en una empresa, el proveedor que te traía los productos, pero luego cuando vi abajito decía más capital humano, gerencia estratégica y no lo entendí muy bien. Ya. En el CIPOC podemos materializar nosotros ahí a los procesos también internos.
Y nuestro proveedor no necesariamente puede ser el que nos vende algo. Nuestro proveedor también puede ser nuestro propio cliente. Por ejemplo, si imaginamos nosotros el proceso de matrícula de la UNI, el principal proveedor del proceso de matrícula es ORCE, porque ORCE nos da la data, nos da el sistema. Y de repente uno de los principales clientes, además del alumno, es también ORCE, porque ORCE recibe la data y la sigue actualizando, porque es un repositorio de información. Entonces, el proveedor, así como el nombre cliente, que es genérico, el proveedor también es quien nos va a brindar, ya sea el servicio, el insumo, lo que nosotros vamos a transformar. Y por eso es que capital humano lo están considerando ahí, es un documento que dice capital humano. Acá nosotros en el país todavía hablamos de recursos humanos, de personas, de trabajadores, ¿no? Pero en otras realidades el nombre capital humano para ellos ya es mucho mayor. Nadie dice trabajador, ¿no? Dicen colaborador, y en otros extremistas ya dicen capital humano, ¿no? Por eso es que el ejemplo sale así, con este nombre. Ya, profesora, gracias. Ok. ¿Alguien más que ha leído la separata? O sea, sí, también estuve leyendo un poco y también como dijo mi compañera, me llamó la atención eso de que el proveedor era el cliente, era también la gerente, porque también el proveedor es el mismo que el cliente, ¿sí? En una sola actividad eran el proveedor era el mismo cliente, o sea, eran lo mismo, mejor dicho. Así es. Y creo que, Recuerden como que... dijo, Sí. sí, no, escucho, profesora. No, recuerden el caso de ORCE, ¿no es cierto? ORCE es un cliente y porque recibe la matrícula, pero ORCE también es nuestro proveedor porque nos entrega toda la base de datos, ¿no? Bien, entonces veíamos la separata de CIPOC. Yo todo eso lo pongo en separata porque no me parece que les debo enseñar a dibujar el CIPOC, realmente. Eso lo vamos a ver más en ejercicios. ¿Cómo se hace un diagrama CIPOC? Acá ya te dice hasta cómo determinar los 5 campos de actuación en la figurita que les mencioné en el PPT, ¿no? Los procesos que vas a realizar, los resultados. Y lo más, acá dibuja, ¿no? El ejemplo, proceso de contact center. Lo más interesante que lo ha caracterizado línea por línea, ¿no? Yo generalmente hago el diagrama que los he mostrado en la PPT y ahí hago a mano o con texto, empiezo sin cuadricular o así, ¿no? De esta manera. Las líneas verticales son cuadraditos separados y las horizontales no las dibujo así, pero acá me pareció interesante el ejemplo para que así, yo entendí el ciclo pasado que usé este modelo, que el alumno pudo trabajar mejor, ¿no? Lo visualizaba mejor que cuando los hacía en la pizarra y me desgargantaba y decía, y que esperaba que el alumno mismo entendiera, pero no, acá está mejor. Dice, ¿no? El proveedor y capital humano, que para nuestra realidad podría ser trabajador. El trabajador es un proveedor interno, pero queda de entrada, ¿no? Hay una planificación anterior de los turnos e intervenciones. Recuerden que es un call center. Hay una planificación anterior. ¿Cuál es la actividad? Actualizar el horario. La salida, una lista actualizada, y el cliente es el mismo centro de contacto, ¿no? O sea, hay un trabajador que ya tiene la lista, le actualiza el horario, intervenciones. En esta actividad pueden haber mayores descripciones, ¿no? Por ejemplo, alguien le da la información, ¿no? Y la salida es lista actualizada, ¿no? Otro dice proveedor, la gerencia estratégica, ¿no? Que como entrada, necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, lo que él necesita es definir y comunicar las campañas, ¿no? La difusión. Luego, de la salida es una ejecución de la campaña de mercadeo,
La salida puede ser tangible con un archivo, con la data, con estadísticas, un informe, ¿no? Y el cliente es la misma gerencia estratégica, porque lo que él tenía necesidad era de conocer el impacto de la campaña y él mismo también se atendió, ¿no? Parece incoherente, pero es un proceso. Al final ustedes van a encontrar aquí el modelamiento de clientes, ¿no? Las dos columnas, lo que hemos visto antes. Después dice el cliente. Acá el cliente es externo, uno de tus stakeholders, solicita la reserva. Realizas la reserva, le envías física o digital y la venta acá, ¿no? La venta acá dice venta física, ya el cliente se va con su boleto, su ticket. Si se dan cuenta, esto viene a ser el modelamiento de clientes, ¿no? El cliente ha solicitado reservas, ha solicitado cancelación, ha habido una consulta. ¿Qué más ha solicitado? Comunicación específica. Hay una grabación de llamada telefónica. ¿Qué más dice? Todo con lo que se trabajó con este cliente específico, ¿no? Entonces, aquí vas a encontrar ya que hay un proceso, ¿no? Que es realizar reservaciones, realizar cancelaciones, brindar información. Y se conoce justamente con el nombre de caracterización porque tratamos de encontrar máxima información de quién pide, qué entra, qué sale, qué atributos tiene. Aquí, por ejemplo, no están los cuadritos agregados como sí lo puse en el PPT, ¿no? Los atributos, porque esos atributos son ya parte de las reglas del negocio, y los indicadores, ¿no? Los KPIs que esperamos. Podemos encontrar también información de qué tan importante es este proceso, ¿no? Si realmente es estratégico o no. Toda esa información la podemos hacer. Igual espero que lean este ejemplo que ayuda a diagramar el diagrama así un poco. Bien. Con respecto al otro tema, que es el BPM, les voy a invitar a ver les he dado ahí en la página de Univirtual, una cantidad de videos que en este caso fue de la Universidad Javeriana. No sé si los han revisado también, pero lo interesante de los videos es que pueden llevar incluso un curso allí de cómo comienza, ¿no? Desde procesos pasamos ya a BPM. Y BPM no solamente ya se habla de BPMN, se habla de DMN, que ya es la decisión que se toman sobre esta diagramación. Y por último, lo que se viene, ¿no? Lo que es la digitalización. Ya esta es la cuarta ola del BPM, ¿no? Que entramos a todo lo que es el tema de digitalización, que ya no perdona ningún proceso que no esté de manera digital. Así que les invitaría a que vean todos los videos, sin embargo, yo voy a priorizar algunos. Vamos a priorizar el video 1-2, entendimiento de procesos. Voy a ver acá. Ustedes tienen acá del módulo 1, el 1-2. Que nos habla de entendimiento de proceso. Pueden verlos toditos, ¿no? Está bien interesante, pero el de entendimiento de proceso creo que nos va a ayudar a introducirnos en este tema. Aquí está. Hola, en este video vamos a ver la primera fase en BPM, que es el entendimiento de los procesos. Para esto vamos a
definir qué es un proceso. Lo primero que tenemos que decir es que un proceso es un conjunto de actividades que primero involucra unos recursos humanos que ejecutan el proceso, bien sea de tecnología, software, infraestructura. Todo proceso tiene unas entradas, es decir, se activa por un evento, que puede ser un requerimiento del cliente o la recepción de una materia prima. Lo más importante en un proceso es que el proceso agrega valor en la transformación. Es decir, un proceso recibe unas entradas, un insumo, se ejecutan las actividades y tengo un resultado que va a unos clientes del proceso. Y en esa transformación hay una agregación de valor. ¿Y quiénes pueden ser los clientes de un proceso? Vamos a hablar de las partes interesadas o los stakeholders. Un proceso puede ir dirigido a un cliente externo, a un cliente final. Un proceso puede ir dirigido a un cliente interno, como los procesos de apoyo en una compañía, compras, gestión humana. Un proceso puede tener como cliente los proveedores, el proceso de tesorería que paga a los proveedores. Un proceso puede tener como cliente los entes de control, un proceso de generación de impuestos que va a un ente de control. Aquí tenemos algunos ejemplos de procesos en las organizaciones, como por ejemplo un proceso de compras que parte de la necesidad de las áreas, se entrega el producto o servicio a las áreas interesadas y termina con el pago al proveedor. Otro ejemplo sería un proceso de servicio, atención de requerimientos. ¿De qué parte ese proceso? De los requerimientos del cliente hasta llegar a un requerimiento atendido, que es la salida del proceso o el resultado del proceso. Un proceso comercial de ventas, ¿de qué parte? De la necesidad de un cliente, de la orden de un cliente, y va hasta que se le entrega el producto o el servicio al cliente y hasta el cobro al cliente por el servicio o el producto entregado. Un proceso de evaluación, como en muchas compañías, empresas del Estado, donde parten de una aplicación. Yo quiero comercializar un producto, necesito un registro sanitario. Parte de la aplicación y como resultado tenemos la aprobación de esa aplicación, la aprobación de un registro sanitario, por ejemplo. En las organizaciones los procesos son complejos de administrar. Aquí tenemos el ejemplo de un proceso, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, donde se parte de un cliente que tiene un problema con su teléfono celular. Cuando tenemos un problema, entonces tenemos que llamar a una línea de servicio, entonces hay un primer paso donde hay un registro en un call center, por ejemplo. Explicamos el problema, luego pasa a un área que probablemente hace una verificación técnica de la red para poder identificar el problema. Probablemente me tenga que ajustar la configuración del celular para arreglar el problema, finalmente me dan una solución y quedo satisfecho con la solución de la compañía. Pero en esto puede haber resultados que generan valor, es decir, resultados positivos como que me solucionen mi requerimiento o que me cambien el equipo por garantía. Pero también puede haber resultados que no generan valor, resultados no deseados, como por ejemplo que no me solucionen el requerimiento, que se caiga la llamada, que no me den una adecuada atención y finalmente van a perder al cliente. Entonces, cuando se diseñan procesos, yo debo diseñarlos asegurando que generen valor, minimizando todos los resultados que no generan valor. Y para esto, el primer paso es poder hacer un análisis SIPOC. ¿Qué es el análisis SIPOC? Es un análisis donde yo defino cuáles son las entradas al proceso, de dónde vienen esas entradas, el proceso como tal, la salida del proceso y el cliente, la salida. Esto por sus siglas en inglés: Source, Input, Process, Output y Customer. Ahí tenemos un ejemplo de un proceso de atención de requerimientos, donde tenemos una entrada. ¿Qué es lo que activa el proceso? El requerimiento que viene de un cliente. En ese sentido, la fuente es el cliente, la entrada es el requerimiento que viene también con unos documentos de soporte. Se ejecuta el proceso de atención de requerimientos y tengo como resultado un requerimiento solucionado que va hacia el cliente. Otro posible resultado es el direccionamiento a otras áreas. Entonces, por ejemplo, el cliente requiere una devolución, eso va al área financiera o a un proceso financiero, que es otra salida. Aquí debemos identificar qué valor le entrega el proceso a los clientes. El cliente, ¿por qué está dispuesto a pagar? En este ejemplo, el cliente le interesa que la solución sea oportuna,
y que tenga una muy buena atención, que reciba una muy buena atención. Y así se debe medir el proceso con respecto a lo que espera el cliente del proceso, con respecto a las expectativas del cliente del proceso. Por otro lado, los procesos tienen una serie de componentes que debo definirlos y administrarlos. Debo definir el objetivo del proceso, la razón de ser del proceso. Todo proceso tiene unas reglas de negocio, que son las políticas, los lineamientos que regulan la ejecución de este proceso. Todo proceso requiere mediciones, los indicadores de gestión del proceso. El proceso requiere un líder que responde por esos indicadores. Ese líder va a tener un equipo de trabajo, un equipo de personas con unas competencias, unas habilidades. El proceso también requiere un flujo, y en BPM hablamos de la modelación del proceso para establecer exactamente la secuencia de actividades, qué se hace, qué decisiones se toman y quiénes son los actores involucrados en la ejecución del proceso. El proceso también tiene medios de comunicación, diferentes tecnologías que se usan para poder ejecutar el proceso de negocio y comunicarse con los clientes, proveedores y con los clientes internos. Tecnologías, sistemas de información que sirven de soporte a los procesos. Finalmente, los procesos también manipulan objetos, información, elementos que son tanto de entrada como de salida, que debo definirlos adecuadamente para poder llegar a la gestión total del proceso. Entonces, con esta introducción a lo que es BPM, nuevamente hemos revisado en el video con esta introducción, luego podrían ustedes continuar con el resto de videos. Realmente está bastante interesante este material de la Javeriana, ¿no? Y hay varios cursos de este tipo en Coursera también, que son cursos libres en los cuales ustedes pueden después, si es que llegan a probarlos y todo lo demás, tener certificaciones, ¿no? Certificaciones sobre lo que vendría a ser gestión por procesos, diagramaciones, etc. Entonces, pasamos ahora, si hubiera alguna pregunta, luego vamos a entrar ya a BPM, pero necesitamos nosotros terminar esta parte del capítulo de la metodología de 5 pasos. El primero era el entendimiento del proceso, el segundo hablábamos que era de la identificación, y el tercero, la tercera etapa viene a ser la visión. ¿Alguna pregunta sobre el video, sobre algún concepto allí que quedó más claro o quedó más dudas? Profesora, una consulta. Bueno, en un proceso siempre ocurren imprevistos. ¿Esos también debo de colocarlo al momento de hacer el CIPO o eso va en otro diagrama? Puede ir en el de contingencias, puede ir en lo que se acostumbra a recomendar es que sea siempre lo que más incide, lo que más se da, lo normal. Pero Okay, ya nosotros en el tema de seguridad, en el tema de contingencias, deberíamos de pensar qué pasa si no se da tal cosa, ¿no? Ya, gracias, profesora. Ok, entonces pasamos a la etapa 3 de esta metodología de Klein y Manganelli, donde lo que se trata en esta etapa es de desarrollar una visión general de todos los que van a participar en esta transformación, comenzando de la alta dirección hasta el último trabajador. Porque si esa visión no es compartida, si no es entendida, si no es aceptada, igual que nada que nosotros queramos hacer cambios. Dice, se desarrolla una visión de proceso capaz de lograr un avance decisivo en el rendimiento de los procesos que se escogen para ser rediseñados. Allí encontramos que el consultor o el grupo de estudio, el equipo de cambios, de rediseño, etcétera, expone y trata de hacer entender hasta el más mínimo detalle de los cambios que se vienen, ¿no? Entender la estructura del proceso, o sea, cómo se da el proceso, el flujo del proceso, las actividades de valor agregado y con ello decirnos lo que nosotros queremos hacer, qué cosa es lo que queremos transformar.
es muy importante tener referencias de rendimiento, el famoso benchmarking, en donde tratamos de ubicar experiencias de organizaciones similares o de organizaciones de similares soluciones, no necesariamente de nuestro rubro, y cómo les fue, ¿no? ¿Qué tal les fue con los cambios que son parecidos a los que se van a plantear? Siendo nosotros países seguidores, es mucho más fácil encontrar referencias en el mundo entero sobre lo que quisiéramos nosotros cambiar y cómo les fue a las organizaciones, ¿no? Otro tema importante es determinar impulsores del rendimiento, o sea, ¿qué es lo que impulsa el éxito en la organización? Puede ser una fórmula, un equipo, una persona. Yo he llegado a organizaciones en donde un solo trabajador es el que impulsa el rendimiento y es el trabajador más maltratado, que nadie se había dado cuenta que él es el secreto de la empresa, ¿no? Me acuerdo mucho de una empresa de diseño de estructuras de aluminio, y realmente el que diseñaba, o entre comillas, el que copiaba, el que veía revistas y en su mente despedazaba los equipos para luego copiarlos él, era una persona pues tan hábil y que lo hacía, ¿no? Y a producción entraba lo que él diseñaba. Y solito iba experimentando los materiales, los remaches y todo, porque entre los productos que producían estaban los Thermo King, ¿no? Los tremendos camiones para congelado. Entonces, cuando estaba haciendo una consultoría en esta empresa, y empiezo a seguir, ¿no? ¿Quién es la verdadera referencia, ¿no? del rendimiento? Sale este señor, ¿no? Y entro a lo que vendría a ser su taller, y su taller realmente parecía un basurero, ¿no? El señor así se inspiraba, ¿no? Tiraba las cosas, jalaba una reglilla por acá, un mapa por acá. Tenía una caja de mapas que creo que hasta la lluvia la había mojado, no usaba computadora. Todo estaba en su creatividad, en su diseño. Entonces, cuando hablaba con la gerencia, le decía, miren, este es el señor que le da rendimiento a toda tu organización y cómo lo tienes. Si por casualidad alguna empresa quiere hacerte la competencia y hace lo mismo que yo, el seguimiento, y lo encuentra a este señor se lo lleva. Y tu empresa a la mitad se cae, ¿no? Porque es el mágico, el que diseñaba los productos, ¿no? Entonces, eso sucede en casi todas las organizaciones. Y por lo tanto, cuando se habla de visión, cuando se habla de entendimiento, es importante también entender, ¿no? Qué cosa realmente, en dónde está el éxito, ¿no? El éxito de rendimiento. Puede ser un equipo, como le decía, puede ser una fórmula, puede ser el estilo de dirección, puede ser un trabajador estrella, ¿no? Entonces, allí nosotros empezamos a identificar, y lo más interesante, darle un verdadero trato a esta persona, que podría de repente estudiar, mejorar sus condiciones, etcétera, ¿no? Luego de impulsar estos rendimientos, hay que entender que toda la organización debe visualizar el ideal interno, ¿no? Esto generalmente se da con la alta dirección, con el directorio, con las gerencias de línea, el ideal, hacia dónde vamos, y en todo debe de quedar la decisión del cambio, ¿no? Porque también las organizaciones podrían estar con un directorio muy amplio y la mitad no quiere, la otra mitad no entiende, igual van al cambio. Eso no es correcto, ¿no? La decisión tiene que ser similar, un ideal que acepten todos. Y justamente esta etapa de visión tiene esa función, ¿no? Puede existir subdivisiones, muchas veces cuando la propuesta del proyecto es muy amplia, podrían dividirse y priorizarse, porque a veces puede existir limitaciones en presupuesto, limitaciones tecnológicas, limitaciones para poder entrenar a la gente, traer equipos, etc. Y se pueden dividir, ¿no? Se subdividen todos los procesos y dicen, vamos a hacerlo en 2 o 3 partes, ¿no? Y finalmente el punto que viene en todas las etapas, que es la gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. El tema de integrar visiones es bien interesante. También es un campo de la consultoría en donde
podríamos tener nosotros un excelente proyecto para implementar, un excelente líder ahí de gerente para poder llevar a cabo. Pero en el directorio las visiones no se integran, ¿no? Las visiones se dividen. Entonces, lo que tenemos es que trabajar en el tema de integración de visiones. Es toda una estrategia de consultoría también, ¿no? Desde la comunicación, el entendimiento de necesidades de los que están formándose ahí como directorio, el involucramiento que puede existir en cada uno de ellos con respecto al capital de la empresa, entre otros, ¿no? Y por ahí se debería empezar cuando se trabaja en un negocio, ¿no? Yo recuerdo cuando se conformó CIPTEL, o CIPTEL es el organismo supervisor de las comunicaciones, en la época de Fujimori, se formó con un directorio que en su vida había tenido esta experiencia. Lo dirigía un ingeniero agrónomo de la promoción de Fujimori, y decidieron poner pues a todos los que sobraban por ahí, políticos o ayayeros de Fujimori que no tenían mucha visión profesional en el tema, ¿no? Era la primera experiencia en el Perú sobre el tema, y en América Latina creo que solamente había trabajado algo así, Brasil, algo por ahí por Chile, ¿no? Entonces decidieron contratar a una consultora para que les ayude en ese tema, ¿no? De cómo trabajar, planear. Primero se hablaba de planeamiento, ¿no? Planeamiento de la entidad y luego del diseño. Pero la consultora en donde trabajaba vino con su metodología, vinimos con la metodología y todo, y no funcionaba, rechazaba, no salía nada. Y en definitiva pasaba algo, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? La metodología no sirve en esta empresa. Porque las consultoras se acostumbran a tener ya estándares, no pierden tiempo, estándar, y sale el planeamiento seguidos de así, jalándoles de las manos. Y entonces tuvo que venir un psicólogo, ¿no? Psicólogo organizacional. Y entendió que el grupo que iba a ser directorio en OCITEL era un grupo que no se conocía, que no sabían de comunicaciones, que no entendían su visión, ¿sí? ¿Para qué estaban? Menos la misión. Y se tuvo que empezar desde ahí, ¿no? Pero ya fue un trabajo de psicólogos, ¿no? De poderles decir, ¿no? ¿Para qué están sentados ahí? De poder preparar a esta gente en el rol que se venía, ¿no? En la nueva visión de telecomunicaciones y en la misión de el servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, aunque a nivel estratégico, estos temas, ¿no? De visualizar el ideal, integrar visiones, es muy importante para que el proyecto al final tenga éxito, ¿no? Y pueda ser implementado. La etapa 4, luego de aprobarse ya por el directorio, se divide en dos, ¿no? La solución que viene a ser el diseño técnico y la solución del diseño social. En el diseño técnico, y de acuerdo a esta teoría, 100% tecnologías de información, 100% mundo digital. En nuestra realidad esto se adapta de acuerdo a lo que podamos tener nosotros de creatividad. Sin embargo, en este año creo que nos hemos adaptado increíblemente y el mundo se convierte ya en digital, ¿no? Aquí en esta solución del diseño técnico estamos hablando de, es posible redefinir alternativas porque lo que se hace en el papel, lo que se diseña en el papel al llevarse a la práctica requiere ajustes, reubicar y programar controles, aplicar la tecnología que va a hacer la transformación, aplicar las técnicas y modelos, ¿no? En la clase pasada veíamos sus compañeros como decían, ¿no? Antes todo era de esta manera, ahora es un clic, ¿no? Pero ese antes y ahora, que nosotros lo vemos como usuarios en algo transparente por adentro, adentro significó toda una transformación de equipos, de personas, de programas, de software, de pruebas, de seguridad, ¿no? Y entonces en este punto es eso, parece una línea, pero es aplicar una tecnología. Aplicar las técnicas y modelos, planificar la implementación y la gestión del cambio. En paralelo, esta etapa tiene también el diseño social. Y es aquí una de las preguntas que no contesta ni Klein ni Manganelli, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que van a salir a excedentes? ¿Qué pasa con las personas nuevas? Es un puntito que no encontré en ninguna parte de la teoría, ¿no?
en esta etapa de diseño social, lo que dice es que hay que especificar las dimensiones sociales del nuevo proceso. ¿Qué cosa es dimensiones sociales? ¿Cuántas personas van a trabajar en el nuevo proceso? ¿El nuevo rol que van a tener? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué planes de carrera deben de tener? ¿Cómo se van a interactuar los elementos técnicos y sociales? Pero en ningún lado responde y el resto de gente que ya no entra en el cambio, ¿qué pasó, no? Nosotros como profesionales, como ingenieros éticos de nuestra labor, debemos también responder esa pregunta, no decir, bueno, llegamos, se van 100 y entran 2, ¿no? No es así. Nosotros a nivel ético deberíamos también tener en la solución del diseño social, no decirle a la empresa que nadie salga, sino al menos, ¿no? Entender que son seres humanos que deben de salir con dignidad. Debemos de agradecer cómo han trabajado y ayudarlos a de repente reubicar otra línea de negocio o facilitar, ¿no? su salida o ubicación en otros centros laborales, ¿sí? Siempre debe de existir, así sea la solución más sencilla, así sea de repente la súper cualitativa, pero debe de existir en un punto que se exprese eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablan de entrenar a empleados que tienen contacto con los clientes. Esto es muy importante, porque generalmente en las empresas los que son capacitados son los vendedores, porque son los que están en contacto con el cliente. Sin embargo, contacto con el cliente lo tienen más personas que los propios vendedores. Desde la persona de seguridad hasta los que lo reparan, hasta los que deben entender que es el cliente. Todos ellos deberían estar entrenados para contactar con clientes, ¿no? He llegado a empresas en donde lo primero que se ha hecho es identificar quiénes tienen contacto directo con el cliente y he visto hasta 10 personas o 12 personas con roles diferentes con contacto con el cliente. Y nunca fueron identificados y tampoco capacitados cómo debe ser el contacto con el cliente, ¿no? Acá se identifican grupos y características de los cargos, se definen los cargos, se diseña planes de carrera, una organización en transición, hay que diseñar incentivos y por supuesto un seguimiento, ¿no? Como el cambio se da, tiene que hacerse un seguimiento, no semestral o anual, ¿no? Se hace un seguimiento semanal, mensual, conforme el trabajador se va adaptando a su nueva posición, ¿no? Y hay una interesante también reflexión sobre el rol del trabajador, su puesto, qué es lo que hace, verlo también como un proceso, porque lo que desarrolla un trabajador igual debe ser entendido como que agrega valor. Si las cosas que hace un trabajador no agregan valor, solamente agregan costo, está de más ese puesto de trabajo. Entonces, un puesto también puede expresarse como un grupo de procesos y funciones, ¿no? Y acá hay un ejemplo bien interesante, bien didáctico. El puesto dice subgerente comercial. ¿Qué es lo que recibe ese puesto? Materiales y otros insumos del puesto. ¿Y qué es lo que se tiene? Hay un resultado que hay que medir, cuantificar con indicadores y estar acorde al rol que le definieron, ¿no? Este subgerente comercial tiene 3 roles. Tiene el rol de líder de la unidad, o sea, es un subgerente, dirige personas. Tiene el rol de ejecutivo comercial y tiene el rol de ejecutivo de cuentas. Entonces, en su rol de líder de unidad tiene que saber cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Planifica y desarrolla la unidad, supervisa y apoya al personal, ¿no? Y en su rol de ejecutivo comercial tiene que contactar a nuevos prospectos de venta, de clientes, ¿no? Nuevos prospectos de clientes. Tiene que elaborar propuestas y hacer seguimientos. Entonces acá ya podríamos tener nosotros un indicador, ¿no? ¿Qué tantos prospectos ha obtenido, ¿no? Y como su rol de ejecutivo de cuentas es visitar y contactar a los clientes actuales, no perder esos clientes, atender consultas a clientes. Entonces tiene 3 roles y en cada uno de ellos se han identificado el proceso, ¿no? Que sigue.
Y aquí es mucho más fácil de ver el valor del puesto y que esos roles agreguen valor. ¿Y cómo se hace, no? Acá, por ejemplo, se dice, ¿no? Definición de metas para un puesto. El de acá era el subgerente comercial, acá es el gerente comercial. Hay su rol, ¿no? El rol es el líder de unidad, su ejecutivo comercial, hay un ejecutivo también de cuentas y también tiene metas grupales del equipo. Los indicadores y las metas, ¿no? Como líder de unidad, tiene una evaluación de sus subordinados en 360 grados y un cumplimiento de iniciativas de la unidad de negocio. Entonces, con esto ya lo voy midiendo, ¿no? Como ejecutivo comercial, la cuota de ventas, ¿no? O sea, cuántos clientes capto. Y como ejecutivo de cuentas, cómo fidelizó a los clientes, ¿no? Antigüedad promedio de sus clientes. Y con estos indicadores, también hay metas grupales porque él es el gerente comercial, ¿no? De todas maneras, si hay un vendedor que no vende y cayó las ventas, le cae a él su porcentaje de a bien, a favor o en contra. Esto se le mete en un sistemita y le sale su nota, ¿no? Cumplió metas, está en verde o está en rojo. Y nadie hizo nada, que el jefe me odia, que el jefe... No, aquí se ve clarísimo si cumplió o no las metas. Cuando es un gerente comercial se le dan un mes, ¿no? Mira, la próxima mejoras o nos vamos despidiendo. Y entonces tú tienes de qué manera medir el proceso, tener los indicadores y si agrega o no valor a la institución. Esto es bastante interesante y se puede trabajar realmente, ¿no? Y ver que estamos dentro de la política de gestión por procesos de agregar valor y no costo a la organización. Porque cada uno de estos personal, estos, cuanto más actividades que no agregan valor se agrega, más vamos a costar y menos nos va a querer el cliente, ¿no? Menos competitividad, menos productividad. Finalmente, la etapa 5, la de transformación, ¿no? Aquí ya hemos completado el diseño, ejecutamos el diseño, hay que preparar pruebas, generalmente podemos hacer pruebas pilotos si la organización es muy grande, por áreas, por divisiones geográficas, por etapas. Hay que estar constantemente evaluando al personal porque son cambios radicales, generalmente son de sistemas integrados, son de sistemas por completo digitalizados, entonces el personal es cada vez menor, pero debe de estar muy bien especializado, ¿no? Hay que capacitarlos, hacer pruebas pilotos. Puede existir un refinamiento todavía. En el piloto podemos tener una transición que todavía permite correcciones, ¿no? Y nos encaminamos a la mejora continua. Las fases de implementación nos interesa acá, ¿no? Preparación del programa, integración de recursos, ejecución del programa. Que parezca increíble, el estudio de consultorías muchas veces llega hasta la parte 4, el nivel 4. Son felices los consultores, los diseños y todo. Pero la fase de implementación se elabora. Muy pocas consultorías lo aceptan, ¿no? Porque puede existir el gran problema que de la fase de implementación a la propuesta inicial, pues un desfase total. Y entonces ahí te quiero ver, ¿no? El verdadero profesional es el que puede implementar, porque ahí es lo difícil. Y entonces, a veces los contratos por consultoría son justamente para implementar. Y ahí tienes que ver desde la preparación, la integración y la ejecución del programa, ¿no? Interesante estos tipos de trabajo. Acá hay que ver qué métodos se implementan. Los métodos instantáneos es cuando tú llegas y encuentras los problemas y inmediatamente vas corrigiendo. El de proyecto piloto, cuando todavía no tienes mucha certeza de los errores que podría tener la propuesta. La implementación en paralelo, no dejas lo anterior porque se puede caer tu sistema, puede caer tu negocio. La implementación parcial o por aproximaciones también, o la combinación de métodos, ¿no? La evaluación debe ser constante, principalmente en indicadores, ¿no? Recuerdo mucho a los inicios de
de este tipo de trabajos en procesos, tuve la oportunidad de estar en una empresa minera en el sector, en su hospital de la empresa minera, ¿no? Y los médicos no querían que un ingeniero industrial o un grupo de ingenieros industriales y gente de sistemas también les dijeran qué cosa es lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando estamos implementando los cambios, los indicadores volaron, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tú implementas en áreas profesionales, ¿no? Como Misber dice, ¿no? Organizaciones profesionales. La gente piensa, siente y sabe, ¿no? Sabe boicotear de manera inteligente, ni te das cuenta. Cuando tú estás en operarios, ¿no? Gritan, protestan, te ponen piedras, te ensucian el carro, etc. Ahí te das cuenta, ¿no? La incomodidad. Pero en el nivel profesional son muy inteligentes. Y recuerdo que cuando estábamos nosotros implementando los cambios, de pronto, más internados, más contaminados, por poquito y más muertos en el hospital, ¿no? El rechazo al cambio total, ¿no? Los indicadores explotaban, en lugar de mejorar, aumentaban, ¿no? Los indicadores de riesgo. Entonces, uno tiene que ir constantemente evaluando, midiendo resultados. Y dentro de la implementación debemos de tomar en cuenta que los cambios se van a dar con personas, ¿no? Puedes poner nuevos sistemas, nuevos procesos, pintar la casa y todo, pero adentro van a quedar personas que tienen que llevarlas adelante. Y estas personas deben estar entendidas en los cambios, deben de evitar, ¿no? La comunicación debe ser fluida para evitar el rechazo al cambio. Y eso tiene que estar acá en constante evaluación también, ¿no? Para evitar que la implementación, que es lo más sagrado de estos 5 puntos, se vaya abajo, ¿no? Y medición de resultados también. ¿Qué características deberíamos nosotros tener en cuenta con respecto al rediseño de procesos? Una es la titularidad definida como claridad, ¿no? Define las personas, las responsabilidades y los límites de nuestros procesos, ¿no? Si no, no podemos tener límites infinitos, porque muchas veces es así, estamos trabajando y la gente entiende que puede seguir mejorando, ¿no? Ahí hemos comenzado en este proceso y ahí y debemos continuar, ¿no? Este es el tema de límites. La capacidad también, definir el grado de rendimiento, estándares de proceso, operaciones, los atributos, volumen, frecuencia, los conocidos KPIs, ¿no? Que son los indicadores claves del desempeño. Y el desempeño está relacionado con los objetivos a lograr. En resumen, indicadores que nos permitan medir el cumplimiento de objetivos. Pueden ser los objetivos estratégicos o los operacionales, pero estos KPIs nos van a permitir a nosotros decir, ¿estamos yendo bien o no, ¿no? Por eso es que cuando comenzamos con la metodología, un punto muy importante era medir el rendimiento inicial, cómo estamos, para que luego cuando empecemos a hacer los cambios, entender si hemos mejorado o no. Mediciones, ¿no? Información de base estadística para administrar el flujo de trabajo y evaluar el desempeño. Esto es súper importante, las mediciones. Si yo tengo el KPI, o sea, la fórmula, y no mido, no sé cómo medir, y eso lamentablemente es la realidad en todas partes, ¿no? Se lucen diseñando indicadores. He visto organizaciones que hasta sacan 1000 indicadores hasta del espacio, y no hay información para saber cómo está el indicador, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión que teníamos nosotros dentro de la visión de la FIS era ser la mejor ingeniería industrial e ingeniería de sistemas de América Latina. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es la mejor para ser mejor que ellos, ¿no? Y nadie sabía quién era la mejor. Entonces decía, y si no sabemos quién es la mejor, ¿cómo vamos a mejorar a eso, ¿no? Simplemente era un cuadrito que habían llenado eufóricos, ¿no? Estaba ahí bien delimitado lo que queríamos. Hasta los KPIs ya no habían sido desplegados, pues, porque ni la respuesta era, ¿quién era el mejor? No sabíamos. Entonces, es importante tener esta base para poder también ser útiles esos KPIs, ¿no?
Importante la documentación porque el consultor se va, el programador se va, el analista funcional se va y solo él entendió el modelo, no es así, ¿no? Debe existir documentación para llevar registros formales de cuál fue el flujo de trabajo, los resultados, cómo fue la situación inicial, cómo fue la final, cómo se desarrollaron las actividades, las transformaciones y cambios. Todo eso tiene que estar documentado. Generalmente es la parte más pesada, la parte más observada por las auditorías. Las auditorías gozan, no documentó, no escribió, no lo hizo tal formato, no hizo, ¿no? Eso es lo más fácil para los auditores, cuando no encuentran documentación. Los puntos de control también, establecer puntos de intervención para evaluar y corregir. Recuerden que esos puntos de control podrían ser costos que no agregan valor, pero son importantes. Y hay que poner controles inteligentes, controles de menos costo, pero realmente que sean controles, no un saludo a la bandera. Flexibilidad, capacidad para ajustarse a los cambios internos y externos, también eso es muy realista, saber de que en cualquier momento uno de sus compañeros preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si es que hay un cambio? Entonces, o un riesgo, ¿no? Tener presente que las actividades que se realizan, todas pueden tener riesgo. Entonces, tener la flexibilidad, pasado tal cosa, sucede tal, ¿no? Y saber que nuestro sistema, nuestro proceso, nuestra propuesta tiene posibilidades de seguir adelante con todos los trastornos, ¿no? Los incentivos también es muy importante porque nadie va a trabajar cambios, nadie se va a especializar, nadie va a querer el cambio de procesos teniendo su vida tranquila, ¿no? Teniendo su mundo ahí y de pronto te lo cambian sin incentivos, ¿no? Y no solamente financieros, ¿no? Los incentivos también son no financieros, desde reconocimientos, ascensos, capacitación, nuevos puestos ejecutivos, respeto a la persona, todo eso funciona en incentivos. Bien, eso terminaba ahí la explicación de la metodología. Hay otras metodologías que he colocado aquí, que espero que las lean, que están relacionadas con procesos también. Bien, ¿alguna pregunta para cerrar este capítulo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces nos queda ver un videito más de BPM y lo que me interesaba es para el foro de lecturas definir las lecturas por grupo, las que estén interesados, no se obliga acá a nada. A variar me quedé acá. Se atora mi pantalla. Ay, por fin, se desatoró.